Inicio. Listo. Hola chicos, muy buenas noches. En esta oportunidad ya le damos pase a lo que viene a ser el segundo bloque del curso de Histología por el programa Asesoría por Pares. Este primer tema que corresponde viene a ser hablar ya acerca del segundo sistema. El primer módulo ya vimos un poco acerca del sistema tegumentario y ahora nos corresponde ver ya una especialidad un poco más acerca de lo que es un tema que lo van a ver bastante en física. Que es sistema endocrino. Ya vamos a ver un poquito más del conjunto de tejidos, tanto conectivo, epitelial, también un poco de lo que es tejido nervioso y tejido muscular, que bueno, se va a ver mejor en lo que es ya la segunda porción, que es sistema cardiovascular. Ya ahí vamos a ver más tejido muscular, repitiéndose a cada rato. Pero dentro del sistema endocrino lo que vamos a ver más es tejido epitelial y tejido conectivo. Teniendo esas ideas como base, ya ustedes dominan, ¿no?, lo que es ya el primer módulo. Tenemos, ¿no?, esta pequeña frase: tú me ves normal, pero yo he mejorado un montón. Y espero que esta porción sea para ustedes una segunda oportunidad para que puedan seguir elevando el promedio que han podido lograr en esta primera porción. El índice de esta presentación tiene 9 puntos. Vamos a ir hablando un poco sobre las generalidades, la clasificación de estas glándulas, la etimología, ¿no?, que es algo que quise traer ahora con ustedes porque me parece bastante interesante, los mecanismos de control hormonal que existen en este sistema y algunas de nuestras glándulas favoritas como son la hipófisis, la tiroides, la paratiroides y la suprarrenal. ¿Por qué no digo que el hipotálamo es una glándula como tal? Porque va a tener una cierta diferencia en cuanto a su tejido y también lo vamos a ir mencionando por qué, ¿no? ¿Por qué esa diferencia? Entonces, bueno, dentro del organismo nosotros contamos con dos sistemas bastante importantes y es algo que quede claro, ¿no?, desde ahora. Uno viene a ser el sistema nervioso y el segundo que viene a ser el sistema endocrino. ¿Por qué digo que estos dos son importantes? Mientras que el primero, ¿no?, se encarga de lo que viene a ser tener el control de actividades que requieren cambios rápidos, como por ejemplo la percepción del medio externo a través de los sentidos, así como también la contracción muscular que permite el movimiento y el desplazamiento. Tiene, ¿no?, esa función. O sea, por esa parte, la importancia del sistema nervioso. Pero el sistema endocrino, al tener quizás ya una respuesta un poco más lenta, menos enérgica, no se queda atrás, ya que va a tener especialidad en 4 puntos importantes. Creo que acá se menciona un poquito de manera general, pero para que ustedes lo recuerden, el sistema endocrino va a intervenir mucho en lo que es el crecimiento. Como segundo punto está el desarrollo interno y externo, el metabolismo y el cuarto punto que viene a ser la reproducción. A lo largo de esta experiencia en este tema, vamos a ir viendo que a lo largo, bueno, al ser un eje, este sistema va a ir controlando de manera bastante importante muchas actividades y van a entender por qué es tan importante también ese orden de estas glándulas. Entonces, va a haber células, ¿no?, dentro de nuestro organismo que van a ir formando órganos, que vienen a ser esas glándulas, que van a tener la función de liberar unas moléculas de señalización conocidas como hormonas. Por otro lado, va a haber otro grupo de células que van a estar dentro de unos órganos que vienen a ser ya estas glándulas, pero que como tal solitas no pueden secretar hormonas, solamente son parte de la estructura de esta glándula para que puedan ayudar a secretar, ¿no? Y luego vienen a ver, ¿no?, el tercer grupo de células que de manera aislada en la mucosa respiratoria o en la gastrointestinal también ayudan a secretar hormonas para poder mantener en equilibrio, ¿no?, nuestro sistema. Entonces, teniendo eso como tal, como generalidad, podemos decir de que el sistema endocrino es uno de esos sistemas importantes, principales, que van a ayudar a que nuestro cuerpo pueda comunicarse, controlar y coordinar el funcionamiento de todo el organismo. Trabaja con el sistema nervioso, ya les mencioné eso, el sistema reproductivo, con los riñones, los intestinos, el hígado y incluso con la grasa para poder ayudar a mantener y controlar. Vamos a ir viendo un poco de eso en lo que viene a ser su clasificación.
Esto como tal no está en su teoría, pero en fisio, por ejemplo, se menciona así de manera muy bonita, por qué se les llamaba glándulas endocrinas mayores y glándulas endocrinas menores. Para que ustedes ya tengan una idea, se les menciona mayores debido a que, claro, por el tamaño son más grandes y son más visibles anatómicamente y producen una mayor cantidad de secreción. Sobre todo estas tres van a tener bastante relación con lo que son las estructuras, bueno, de lo que es el encéfalo. Por ejemplo, en esta porción vamos a ver a esta primera, una de las grandes, el hipotálamo, que no es considerado una glándula, pero sí secreta hormonas. Vamos a mencionar cómo es que se la describe en realidad en bueno, unos papers más adelante. Las otras dos, como glándulas endocrinas mayores, encontramos a la glándula hipófisis y a la glándula pineal. Y dentro de las glándulas endocrinas menores, aquellas que son más pequeñas anatómicamente, se encuentran más dispersas a lo largo de todo el organismo y su secreción es más localizada y constante. En ellas encontramos a la tiroides, la paratiroides, que trabaja bastante en conjunto con esta anterior, el timo, las glándulas adrenales, el páncreas, las gónadas, el hígado y la placenta. Más adelante vamos a ver un poco más acerca de lo que son las gónadas, el sistema reproductivo, páncreas e hígado también como glándulas anexas y placenta que lo van a ver mejor en lo que es el curso de embriología. Todo su desarrollo y también qué funciones cumple como tal. Entonces, ¿de dónde viene, no? Esto también como una idea adicional. ¿De dónde viene la palabra hormona o qué es lo que significa? Bien, esta palabra hormona etimológicamente significa excitante. ¿Quién lo dijo por primera vez? Lo dijo el inglés Ernest Henry, quien mencionaba, ¿no? De que si hay mensajeros químicos, ¿no? O hay ciertas moléculas que comunican célula con célula o una célula con un órgano, debe haber algo que esté facilitándolo, ¿no? O sea, bueno, como tal, estas estructuras, o bueno, en este caso, lo correcto es decirlo, moléculas, estas moléculas excitan a otras moléculas para hacer cierta función. Entonces, hay que ponerlas un nombre, ¿no? No simplemente son hormonas, como digo, no simplemente son moléculas. Y por eso le colocaron el nombre de hormona, por su significado de la palabra excitante. En cuanto a los mecanismos de control hormonal, vamos a encontrar a los tipos de receptores o tipos de comunicación que también puede ser, ¿no? Con ese nombre, o pueden encontrarlo con ese nombre, esta parte, que viene a ser la comunicación paracrina, la comunicación endocrina y la autocrina. Ya un poco conocen acerca de estos términos, se menciona creo que en el curso de biología, pero para recordarlo vamos a ir viendo, ¿no? La palabra paracrino significa una comunicación entre vecinos, es decir, va a estar para un lado, o sea, hacia un lado. Entonces, son aquellas células que van a ir liberando hormonas para otras células vecinas y estas tienen que tener, obviamente, receptores específicos. Algo que también quiero que recuerden es de que una hormona va a poder acoplarse a un receptor, o bueno, esta hormona que va a actuar como ligando, va a poder acoplarse a un receptor siempre y cuando sea el correcto, sea específicamente para esta hormona. Si no es específicamente para esa hormona, nunca va a haber esa unión y entonces no se va a dar, no se va a poder dar la respuesta. Por otro lado, la comunicación endocrina es ya una comunicación un poquito más larga, es decir, tiene mayor distancia y como tiene distancia hay que recorrer con algo o hay que recorrer algo. Y ese algo viene a ser lo que viene a ser la sangre. Entonces, a través de todo el torrente sanguíneo van a haber hormonas que van a intentar viajar para poder llegar a su destino, que vienen a ser otras células diana. Es decir, recapitulando, una célula endocrina va a secretar una hormona que va a viajar a través del sistema o del torrente sanguíneo y va a llegar a otra célula diana para poder dejar, ¿no?, la hormona y esta funcione o realice cierto efecto. Y ya la comunicación autocrina, que viene, ¿no?, de la palabra propio, es aquella célula que va a liberar una hormona, pero que va a actuar sobre ella misma. Entonces se va a autorregular o va a recibir a sí misma algún efecto de activación o un efecto de inhibición.
Esta otra porción que viene a ser la clasificación de hormonas es también bastante importante y lo van a volver a ver. Quizás acá por algunos términos así de sinónimos se puede llegar a confundir, pero vamos a ir viendo cómo es que podemos reconocer si una hormona es proteica o si es una hormona esteroidea o si es una hormona no esteroidea. Entonces acá vienen los sinónimos, creo que le toman bastante atención a esto. Bien, tenemos dos grupos. Tenemos a las hormonas proteicas o también conocidas como hormonas no esteroides. Acá viene este primer sinónimo. Hormonas proteicas o no esteroides. También pueden encontrarlas como hormonas derivadas de aminoácidos o también hormonas derivadas de aminas. Entonces son hormonas proteicas, no esteroideas, derivadas de aminoácidos o derivadas de aminas. ¿Cuál es la característica de estos tipos de hormonas? Estas hormonas van a ser van a tener mayor rapidez, van a necesitar un receptor que esté acoplado a la célula a la que van a llegar y que este receptor se encuentre en la membrana. O sea, tengo acá mi célula, ¿no? Esperando lo que viene a ser la hormona, y esta tiene que tener un receptor, pero esta tiene que estar con el receptor afuera, o sea, justa en la membrana extracelular. Entonces llega, ¿no? La hormona, hace contacto con el receptor y empieza a producirse lo que vienen a ser los segundos mensajeros dentro de la célula. Y en esta vamos a encontrar a la mayor cantidad de hormonas, ya sea insulina, sea oxitocina, glucagón, todas las hormonas que sean diferentes a las hormonas que vamos a mencionar en lo que es corteza suprarrenal. Entonces, ya como tip, mencionarlo acá, todas las hormonas que corresponden a lo que es corteza suprarrenal son hormonas esteroides. Y todas las que no pertenezcan a este grupo son las hormonas proteicas no esteroideas o de aminas. Entonces, acá van a encontrar la mayor cantidad de hormonas. En esta segunda porción encuentran solamente a las hormonas de la corteza suprarrenal. Entonces, ahí que tenemos, ¿no? Como característica para las hormonas esteroideas. Estas van a necesitar viajar con un transportador. Es decir, estas no tienen a su receptor en la membrana externa, sino que su receptor puede estar en lo que es la membrana del nucleolo. Acá está el receptor. Entra una hormona, no en contacto con la célula, y esta va a necesitar algo que la transporte para poder llegar adentro donde está su receptor. Entonces, ¿qué proteínas transportadoras tenemos? Por ejemplo, la clásica es la globulina. La globulina es un transportador de excelencia, ayuda a muchas hormonas para que éstas ingresen y hagan su efecto en lo que viene a ser muchas veces el ADN de la misma célula. Por otro lado, tienen como característica a esta estructura química, que es el núcleo, si me acuerdo es el núcleo, bueno, el núcleo ciclopentano ciclopentano per hidrofenanteno, así es. Ya, mientras tenga esa estructura o se les mencione, ¿no? En su teoría, esa siempre va a ser una esteroide. O sea, si tiene ese ciclo, o bueno, ese núcleo, pentano perhidrofenanteno, entonces es obvio una hormona esteroide. Va a necesitar de un transportador, su receptor va a encontrarse dentro de la célula y tiene un efecto en el ADN. Como está viajando con un transportador, para que esta hormona, bueno, algo que también me faltó mencionar, una hormona no va a estar estimulando todo el rato a lo que viene a ser una célula. Es necesario eliminarla o desintegrarla para que de esta manera se vuelva a repetir el ciclo. Porque si esta hormona sigue trabajando en un receptor, entonces puede provocar aumento en cantidades de secreción de otras sustancias que estén incentivando a que esta hormona libere algo, o puede hacer que la hormona disminuya la secreción de otras sustancias. O sea, puede aumentar o puede disminuir las cantidades. Entonces, esta hormona tiene que eliminarse de su receptor, o bueno, tiene que separarse del receptor para que pueda nuevamente repetirse el ciclo, ¿no? Y cuando sea necesario, cuando la célula
necesite cumplir una función, pida, ¿no? La hormona se acople, nuevamente se actúe. Entonces, en este caso, para que esta hormona se separe del receptor, va a tomar un poquito más de tiempo en este tipo de hormonas esteroideas. En cambio acá la separación es más rápida, así que la hormona se desintegra más rápido. Y bueno, algo que también quiero agregar acá es de que, bueno, recuerdan lo que es la comunicación endocrina. Dijimos que esta comunicación era entre dos células a través de un camino que las unía, que era el torrente sanguíneo. Entonces, cuando una glándula, no, bueno, ahorita solamente estamos viendo generalidades, cuando una glándula libere una hormona, para otro órgano, o sea, bueno, para excitar a otro órgano, va a liberarla directamente a la sangre. O sea, acá la hormona proteica, si es una hormona proteica, va a ser liberada directamente a la sangre, esta viaja y busca a su receptor en la membrana de la célula. En cambio, la hormona esteroidea, porque necesita un transportador por donde pueda viajar a través de la sangre, tiene que utilizar, ¿no? Por ejemplo, la globulina para poder transportarse en la sangre. Si no, simplemente la hormona muere o desaparece. Y otros tipos de hormona también son aquellas que son derivados de los aminoácidos. Y por ejemplo tenemos a las catecolaminas y las hormonas tiroideas. Ojito con estas hormonas tiroideas, por excelencia son no esteroideas. Es decir, al decir que son no esteroideas, deberían de no utilizar un transportador, ¿no? O sea, eso es lo que he mencionado. O sea, las tiroideas son no esteroideas, pero a diferencia de sus compañeras, estas sí necesitan un transportador. ¿Ok? Quiero que quede claro eso. O sea, las hormonas tiroideas, o sea, fueron creadas con características de hormonas no esteroideas. Sin embargo, van a necesitar un transportador para llegar a su destino, que viene a ser en este caso la glándula tiroides. Entonces, hasta ahí hay alguna consulta, porque esta parte sí es un poco confusa. Si no, me dejan una reacción. Sí se escucha, ¿verdad? Ya, listo. Listo, chicos. Bien, bueno, por otra parte se encuentra lo que viene a ser ya las diferencias a nivel de estructuras, o sea, internas. Dentro de las hormonas peptídicas, ya les dije, las hormonas proteicas, van a tener abundante retículo endoplasmático rugoso, también un aparato de Golgi activo, gránulos de secreción y proteínas transportadoras. En cambio, las hormonas esteroideas, ¿ok? Estas van a tener abundante retículo endoplasmático liso. Acá viene la diferencia, liso. Tiene mitocondrias con crestas tubulares y esta carece de gránulos de secreción. Acá vemos, ¿no?, algunos de los ejemplos que tienen estas hormonas, por ejemplo, para sus receptores. Hay hormonas que, por ejemplo, van a acoplarse a lo que vienen a ser proteínas y van a producir directamente segundos mensajeros. Va a haber otras hormonas, como la acetilcolina, que van a pegarse a un receptor y van a abrir canales para que otros iones, como el sodio, ingresen, por ejemplo, dentro de la célula. El tercer ejemplo viene a ser, por ejemplo, otra, por ejemplo, la epinefrina, que se acopla a su receptor y que produce, tiene que activar a un segundo mensajero. Este segundo mensajero activa una enzima y esta enzima produce otro segundo mensajero, dándome otro efecto. Entonces acá hay una cascada de acciones. Esta primera es un contacto directo, este es un contacto indirecto porque está ingresando el sodio ya después de que ésta haya solo activado. Y otro ejemplo es esta de acá, que por ejemplo ingresa la hormona directamente hacia el medio intracelular y va a irse, ¿no?, a su receptor
intracelular para que pueda, por ejemplo, modificar el ADN. Entonces, si se dan cuenta, las hormonas no solamente se quedan, ¿no?, pegadas a un receptor y todo lo demás sucede, sino que también puede haber, ¿no?, su acción en lo que es la apertura de canales, la apertura o bueno, la activación de segundos mensajeros para seguir desencadenando otras respuestas. Y ya como tal vamos a ir viendo a estas glándulas. Tenemos al hipotálamo. Bien, esta primera glándula que antes se confundía, no es una glándula en sí. Por sus características morfológicas y su origen embrionario, no puede ser considerada una glándula, sino por el contrario, ustedes pueden llamarla que el hipotálamo es un conjunto de ganglios. ¿Y qué es un conjunto de ganglios? Vamos a recordar un poco sistema nervioso. Teníamos, ¿no?, nuestras neuronas. Acá está su cuerpo, el axón y los botones terminales. Entonces, esta porción, que era donde se encontraba el núcleo, se conoce como soma. Entonces, un conjunto de estos somas me van a formar el hipotálamo. Entonces, no es algo como directamente una glándula, sino es un conjunto de estas neuronas, ¿no?, sobre todo el cuerpo de la neurona. ¿Dónde se encuentran? Es importante que también lo vean anatómicamente. Van a estar en la base del cráneo y su función principal va a ser la de producir hormonas maestras o de control, o también conocidas como factores liberadores o factores inhibidores. Es en el hipotálamo en el cual inicia todo ese eje de acciones o todo ese camino, ¿no?, de estímulos para que puedan regularse de esta manera a las demás glándulas que se encuentren, ¿no?, dentro del eje. Yo le digo eje porque acá hay un esquema que les voy a mostrar más adelante, donde vamos a ir encontrando al hipotálamo, ¿no?, en la cabeza, en la segunda porción a la hipófisis, y en la tercera porción, que puede ir variando, en este caso puede ser una gónada, puede ser la glándula tiroides, puede ser la glándula suprarrenal. Entonces, ese tercer nivel va a ir variando. El primero y el segundo casi siempre es hipotálamo e hipófisis. ¿De qué función está encargada el hipotálamo? Como les dije, de manera general, si ustedes quieren verlo, o sea, ya como acción, se encargaría de regular la presión arterial, también de mantener el equilibrio de electrolitos, el peso corporal y el apetito. Entonces acá están, ¿no?, conformada por grupos de neuronas llamadas ganglios, y vamos a encontrar dentro del hipotálamo a 3 núcleos importantes. Es decir, va a haber pequeños grupos de células que van a estar, ¿no?, en el hipotálamo, que viene a ser esta porción. Esto no corresponde. Esta es la hipófisis. Solo esta porción de acá. Acá hay un esquemita, ¿no?, que menciona el nombre de cada una de esas letras y números que vienen a ser las partes del hipotálamo. Y en este caso encontramos, ¿no?, a estos primeros de acá del 1 al 10. Entre áreas y núcleos, 2 de las que vamos a resaltar vienen a ser los núcleos paraventriculares, que son el número 2, y el número 4, que viene a ser el núcleo supraóptico. Este de acá. Vamos a borrar. El de aquí. Bien. Quiero que recuerden a estos 2 núcleos, porque vamos a ir viendo qué es lo que secreta en cada uno. Tanto el núcleo paraventricular y el supraóptico pueden liberar acetilcolina, ADH o oxitocina. O sea, pueden liberar estas dos en la misma, o sea, si cualquiera de las dos es estimulada, pueden liberarme oxitocina o pueden liberarme vasopresina, que es la ADH. Voy a colocar vasopresina. Pero la diferencia acá, o para que ustedes lo recuerden, es de que la paraventricular va a secretar en mayor cantidad lo que es la oxitocina, y la supraóptica en mayor cantidad lo que es la hormona de la vasopresina. Entonces, a pesar de que estas dos secreten los mismos tipos de hormonas, cada una de ellas por la cantidad va a tener que diferenciarse. Entonces, recuerden esto: para con oxitocina y supra con vasopresina. Y hay un tercer núcleo,
que es conocido como el núcleo hipotalámico hipofisio trófico. ¿Por qué trófico? Porque va a atrofiar, o va a eliminar, o va a cancelar la secreción de cierta hormona. En este caso, va a liberar hormonas inhibitorias. Es decir, por ejemplo, si estoy liberando un tipo de hormona como es la somatostatina, va a haber una hormona que va a liberar este núcleo que se va a llamar hormona inhibidora de la somatostatina. Entonces, algo que yo estoy liberando para activar, va a llegar otra hormona que va a impedir que yo siga secretando esta hormona. Y bueno, vamos a conocerla en una tablita que he preparado también para ustedes. Entonces, vamos a ver, antes de pasar a la segunda porción, un poco de lo que son las funciones de la vasopresina y la oxitocina. Para que lo recuerden, estas dos hormonas se van a activar siempre y cuando haya estímulos. Y en este caso, la vasopresina o hormona antidiurética va a actuar siempre para lo que viene a ser el aumento de líquidos, retención de líquidos. Por ejemplo, trabaja con el riñón. En este caso, si el riñón, por ejemplo, quiere retener agua, o por ejemplo, en el caso de un abuelito, ¿no? Que tiene muchos problemas a veces de, bueno, se orinan rápidamente, o sea, no tienen control sobre su sistema urinario. Entonces, ¿qué hace, no? La vasopresina ayuda a que justamente se mantengan estos niveles de agua. Actúa bastante con lo que viene a ser el riñón. Y como segunda porción, o bueno, como segundo acto, también ayuda a que los vasos se disminuyan lo que es su diámetro y produzcan lo que es la vasoconstricción. Por ejemplo, un caso de una persona que choca, ¿no?, el carro, empieza a perder sangre y para evitar ingresar en shock hipovolémico, la vasopresina se activa y hace que los vasos, ¿no?, disminuyan su diámetro para evitar perder sangre. Todo por el estímulo de esa disminución del volumen sanguíneo. La oxitocina va a activarse en lo que viene a ser el útero y también las glándulas mamarias. Pero ¿cuál es el estímulo? En caso del útero, cuando la mujer esté dando parto, va a realizar contracciones. Entonces, el músculo liso va a hacer que, bueno, en este caso se está movilizando, ¿no?, por este acto que es el parto, y va a activar a la oxitocina para que se siga aumentando el movimiento y de esta manera se pueda facilitar el parto y la salida del bebé. Por otro lado, cuando ya la mujer está, ¿no?, dando de lactar al niño, va a estimular lo que vienen a ser las glándulas mamarias para poder secretar la leche durante el proceso de la lactancia. Entonces, vasopresina, lo que es retención de líquidos, y oxitocina, pueden recordarlo con lo que viene a ser actividad de mujer, o sea, la actividad del embarazo, tanto en lo que es liberación, para liberar al bebé, o cuando se esté dando ya de lactar al bebé. Bien, aquí hay una tablita que, con permiso de mi doctora de fisiología, dijo que lo podíamos utilizar siempre y cuando sepamos explicarlo. Les presento lo que vienen a ser ya las siglas, el nombre de la hormona y la función como tal. Siempre y cuando ustedes tengan RH, va a ser una hormona hipotalámica. Hipotalámica. Siempre, esto no hay pierde. Si tiene RH, es una hormona hipotalámica. Van a ver nombres similares. Por ejemplo, la GN, bueno, esta es la GRH, y acá está la GNRH. Si encuentran a la GN, FH, ¿no? FH, sí. SH o la GNFH, ya no es hormona hipotalámica, viene a ser una hormona hipofisial. Y esto lo van a ir viendo a lo largo de la secuencia de los temas y vamos a ir recordando esta porción. Entonces, la TRH, conocida como hormona liberadora de tirotropina. La CRH, hormona liberadora de corticotropina. La otra importante es la GNRH, que es la hormona liberadora de gonadotropinas. La PRH, hormona liberadora de prolactina. Y la MRH, hormona liberadora de melanotropina. Esa también, que es la GRH, que es la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Cada una de estas tiene una función que va, en este caso, ir variando a lo largo de los segundo y tercer nivel. Lo pueden leer con más calma
lo dejo como resumencito. Y vamos a ir viendo lo que viene a ser ya nuestra segunda glándula. Esta sí es ya conocida como glándula, conocida como glándula hipófisis o glándula pituitaria. Bueno, acá otro datito histórico. ¿Por qué llegó a llamarse glándula pituitaria? Bueno, hace muchos años cuando era, ¿no? La época de Aristóteles, este autor decía de que el moco, o sea, bueno, el moco bueno, lo liberaba o lo secretaba directamente el cerebro. Pero, bueno, uno puede, ¿no? En ese caso pensar que esta teoría era aberrante, ¿no? O sea, de la nada salió esa idea y pensaron que el cerebro producía lo que era el moco. Y como moco en ese tiempo era conocido en latín pituita, acá, pituita, igual a moco, buscaron, ¿no? Una estructura que pudiera estar cerca al cerebro y que pudiera producir esto. Entonces encontraron, ¿no? Una glándula que justamente estaba, ¿no? Por ahí en el cerebro y dijeron, ah, ya, hay que llamarla glándula pituitaria porque es la que seguramente libera lo que es el moco nasal. Pero no, más adelante ya se hicieron, ¿no? Mejores disecaciones, ¿no? A nivel anatómico y se dieron cuenta que había sido un error gravísimo, pero igual se quedó con ese nombre, ¿no? Glándula pituitaria. Listo. Con ese datito, ¿no? Que me pareció a mí bastante gracioso, ¿no? Cómo es que le habían dado ese nombre. Vamos a ver cuál es la ubicación de esta glándula. Es súper pequeñita, o sea, tiene una forma de una pera, va a tener dos porciones, tanto anterior y posterior. Por ejemplo, su peso es de 0,5 y 1,5 gramos, o sea, nada, casi nada, ¿no? Tiene justamente esta formita de pera y va a tener dos lóbulos. Un lóbulo anterior, conocido también como adenopófisis, y una porción trasera o posterior, como quieran llamarlo, conocida como neurohipófisis. Su ubicación va a ser la silla turca, que es como una depresión que tiene el hueso esfenoides, ya que está el dibujito. Este huesito fue el terror en lo que es el curso de neuro, porque tenía una que otra estructura. Esta, ¿no? En la parte delantera, tiene una pequeña estructura, que es como un huequito, donde se va a posicionar esta glándula. Y miren, se queda ahí, ¿no? Sentadita. Tiene un espacio exacto. Contándoles, ¿no? Una experiencia personal, una amiga, ¿no? Mm, Lastimosamente se le había encontrado lo que era un adenoma hipoficiario, un pequeño tumor que había crecido, ¿no? En la parte delantera, en la adenopófisis, y había estado aplastando, quitando el espacio total a la glándula. Y justamente como este es el segundo nivel, más importante también dentro del eje hipotálamo hipoficiario, esto provocó de que ella empiece a tener síntomas, ¿no? Por ejemplo, a nivel de aumentar bastante el peso, perder su ciclo menstrual de manera regular y también incluso perder un poco la vista, debido a que al haber, ¿no? Bueno, este tumor le quitaba espacio a la glándula, estaba aplastando a lo que era el quiasma óptico, ¿no? Que es una estructura que nos facilita a nosotros en la visión. Entonces se tuvo que hacer una operación. Normalmente acá en Perú hacen una entrada a través de los huesos de la nariz, rompen y ingresan, ¿no? A través de la bóveda para poder liberar este tumor. A ella, bueno, felizmente se le pudo hacer una operación un poquito más avanzada a través de rayos láser. Se pudo eliminar este tumor y ya actualmente está mejor, ¿no? Fue una operación de rutina, se parece que en otros países esto se da recurrentemente. Entonces, bueno, a nivel de Perú todavía es un poquito alejado, ¿no? A nuestra realidad. Pero entonces, sabiendo, ¿no? Que esta glándula, ya una de las glándulas maestras, se le dice una de las glándulas madre de toda la liberación de hormonas que van a ver ahora, es una de las más importantes. Y va a ir trabajando en conjunto con lo que es el sistema portal o el sistema hipotálamo hipoficiario para poder tener comunicación, ¿no? Con las primeras que estimulan o los factores estimulantes que lo hace o que lo secreta el hipotálamo para recibir como estímulo y ya la hipófisis nuevamente lanza otros estímulos ya al tercer nivel. Entonces vamos a conocer
esto un poco acerca de su origen. La adenopófisis va a tener origen ectodérmico. Lo van a conocer un poco mejor en lo que es embrión, pero para que vean, ¿no? Teníamos 3 capas: ectodermo, mesodermo y endodermo. Entonces, es a partir de esa tercera capa que va a ir a construirse, o bueno, se va a originar lo que es la adenopófisis. A diferencia de la neurohipófisis, que tiene un origen, si no me equivoco, neuroectodérmico. Neuroectodérmico. Entonces, ahí mismo también tiene incluso su diferencia. Vemos acá, del tejido nervioso que está formando el diencéfalo, tiene, ¿no?, una primera porción, y un tejido epitelial, la cavidad oral, se van fusionando, van tomando espacio en el esfenoides, y se forma así la adenohipófisis y la neurohipófisis, que va a estar en contacto con lo que viene a ser el hipotálamo. Listo. Entonces, algo que quiero que tomen también en cuenta es las porciones que dividen a cada una de estas adenohipófisis y neurohipófisis. Para adenohipófisis vamos a encontrar la pars distalis, la pars intermedia y la pars tuberalis. Y para la neurohipófisis vamos a encontrar la pars nerviosa y el tallo infundibular. Sobre todo, vamos a ver que este tiene un tipo de tejido secretor. Vamos a saber por qué secreta y, y por qué no digo que sintetiza. Y bueno, acá está, ¿no?, el hipotálamo con el eje hipotálamo hipoficiario. Para poder resumir y no tipo redundar en una información que no les va a venir, y solamente se le quiere dar como idea, cuando el hipotálamo quiera conectarse con la adenohipófisis, lo va a hacer a través de vasos sanguíneos. A esto se le llama venas porta. A través de estas venas, recuerden que las hormonas necesitan un camino, que es el torrente sanguíneo, va a utilizar estas venas para poder llegar desde esos núcleos que habíamos hablado, por ejemplo, el supraóptico y el paraventricular, para esta porción. Entonces, regreso, me fui a otro tema. Otros núcleos, ¿no?, en este caso, células neurosecretoras, van a encargarse de sintetizar a la TRH, la GNRH, todo lo que tenía RH, ¿no? Las sintetizan y a través de estas venas van a liberarlas a la adenohipófisis. ¿Listo? Ahí termina la idea. Segunda porción, esos núcleos paraventricular y supraóptico, sí, esas dos, van a hacer que se sintetice desde el hipotálamo lo que es la vasopresina y la oxitocina. Estas van a viajar a través de fibras nerviosas. De esa manera se comunican con la neurohipófisis. Y la neurohipófisis, para adelantar, solamente va a actuar como un saco de almacén para proteger o cuidar a estas hormonas y liberarlas cuando sea necesario, o secretarlas cuando sea necesario. Pero la neurohipófisis no sintetiza ninguna hormona. ¿Ok? Quédense ya con esa idea para poder ir avanzando. Y bueno, si tienen alguna duda, van levantando la manito o lo van poniendo en la chat. Esta porción ya es un poquito más bonita. Lo digo porque van a ver ahí ya, ¿no?, clase, grupos de células y diferentes nombres. Para no ir perdiendo la hilación de en qué porción estamos, estoy colocando en los subtítulos en qué porción vamos. La adenohipófisis pars distalis. Uno de los sectores con mayor cantidad de secreción de hormonas, es una de las que facilita sobre todo la llegada de señales hormonales, y en este caso, esta se caracteriza por tener una cápsula de tejido conectivo denso. Es decir, ya vemos acá, ¿no?, este tipo de tejido que permitía el sostén. El sostén en sí de lo que viene a ser la glándula hipófisis en conjunto. No tiene barrera hematoencefálica, que significa que va a poder permitir el intercambio directo de hormonas que lleguen del hipotálamo a esta porción. Va a tener lo que son cordones unidos de células epiteliales. ¿Y cuáles son estas células? Que es lo que le interesa al curso de histología. Las células cromófilas y las células cromófogas. Entonces, acá ya tomen en cuenta, si es filas, vamos a encontrar fila de células.
porque esta se va a dividir todavía en dos grupos más, que son las células alfa o acidófilas, porque justamente van a teñirse de un color más fucsia o rosado, y la segunda porción, que son las células beta o basófilas, que se pintan de ese color medio morado o azul, dependiendo del tipo de tinción. Entonces, para que no se confundan, las cromófobas se quedan ahí, ¿no? O sea, tienen quizás algunas células que sí están en menor cantidad, pero no son muy llamativas, porque la función que tienen simplemente es de ayudar en sostén. Pero las cromófilas sí tienen una función, por eso es que para que puedan acordarse, si termina en filas, significa que hay una fila de células todavía que están dentro de su subdivisión. Acá tenemos, ¿no?, ese corte para laboratorio. Si son acidófilas, van a encontrarlas grandes y con el núcleo bien definido, porque recuerden que el núcleo se pintaba un poco más de un color azul, medio morado. Entonces, son células que van a encontrarse en la pars distalis, ya dijimos, adenohipófisis, son de color fucsia y tienen un núcleo bastante predominante. Células basófilas son más de color morado y su núcleo se va un poco disimular. Y las células cromófobas, yo a estas células les llamaba células fantasma. ¿Por qué células fantasma? Porque su citoplasma o su color era un poco blanquecino, ¿no? Solamente se veía más lo que era su núcleo. Si vemos otro corte, ¿no? En este caso es la adenohipófisis de un caimán, vamos a encontrar la pars distalis con gran cantidad de colores, ¿no? Vemos azul, vemos fucsia, vemos un poco más de color rojo, porque es la porción que tiene mayor cantidad de hormonas. En cambio, la porción intermedia, que es esta porción, tiene un solo tipo de células, que también vamos a mencionarlas en lo que es, creo que 2 o 3 PPTs más adelante. Y la pars tuberalis, que es la que está en contacto directamente con el tallo del hipotálamo, va a tener, ¿no?, menos cantidad de lo que es células, una que otra de la misma clase. Solamente el traje como para que vean la diferencia en cuanto a la distribución de las células por color. Y bien, ¿por qué pongo esta figurita? Porque esta es la parte más importante que ustedes van a encontrar en lo que es el Garner. El Garner te trata de agrupar a las células justamente por familias. En 5 familias vamos a ver acá. Las lactototrofas, las somatotrofas, las gonadotrofas, tirotrofas y corticotrofas. No es tan difícil como que de diferenciarla porque va a justamente tener una actividad o una función esencial. Entonces, bueno, pero antes de pasar a esta gran familia que son las cromofilas, ¿no?, filas, una fila de células, encontramos a las cromófobas. Estas tienen, como les dije, poca tensión, casi carecen de ellas, y van a ser sobre todo células de apoyo. En este caso encontramos a lo que son las células endocrinas agotadas. ¿Por qué se les llama así? Porque son aquellas que han liberado hormonas, pero ya están inactivas. Las células madre, por el nombre, podemos decir que son aquellas que van a diferenciarse en otro tipo de células. Las células estrelladas, que son, tal como dice su nombre, como estrellas, tienen forma irregular y ayudan en la estructura de la glándula. O sea, son de por sí estructurales y de soporte. Están en menos cantidad. Y luego encontramos a las células cromófilas, ya en sus dos familias, subfamilias, las células alfa o acidófilas, que van a estar en 40%, y acá encontramos a las lactotrofas o mamatrofas. Lacto, ¿a qué se les asocia, no, esa palabra? Lacto de leche, o mamotrofas de mama. Entonces, lactotrofas es igual que decir mamotrofas, que van a tener, ¿no?, la función de este caso, secretar la prolactina. Son gránulos grandes, dice acá, y son de forma irregular. Las somatotrofas van a estar por el nombre,
asociadas a la secreción de la somatotrofina. Y en este caso van a ir disminuyendo con la edad. ¿En cuánto por ciento están? Estas 50 y las lactótrofas en 20%. Listo. La segunda porción, que vienen a ser las células beta o basófilas, se encuentran en 10%, pero dentro de ellas encontramos a las gonadótrofas. Gonadótrofas de gónadas, ¿ok? Todo desarrollo de lo que vienen a ser caracteres sexuales. En este caso, secreción de gonadotrofinas, y cada una de estas células secreta un tipo de hormona. Por ejemplo, en este caso puede ser la FSH y la LH. La hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, que ya lo han ido viendo, favorece lo que viene a ser el desarrollo, por ejemplo, de maduración de caracteres sexuales como crecimiento de las mamas, crecimiento de los testículos, facilita lo que es el ciclo menstrual, y también, si no me equivoco, está en lo que es la espermatogénesis y la ovogénesis. Las tirotrofas son en 5% las que van a estimular la hormona tiroestimulante, es decir, aquellas que van a ir trabajando con la tiroides, glándula tiroides, así que van a ir secretando lo que es, o bueno, van a facilitar la secreción de la T3 y la T4. También tienen una porción dentro de este tema, donde vamos a ir hablando cómo es que nacen estas dos hormonas. Y las corticotrofas, corti, que viene de la hormona corticotrofa, bueno, ya no, es solamente sacando, y así les va a venir. ¿Quiénes son las que secretan las gonadotrofinas? Las gonadotrofas. ¿Cómo lo pueden asociar? Por gónada a la FSH y LH, que son las que participan en caracteres sexuales. Y las corticotrofas están, bueno, acá, la corticotrofa, que ayuda sobre todo en lo que es la estimulación para la glándula suprarrenal. Suprarrenal. Recuerden, seguimos todavía en el segundo nivel, que es la hipófisis. Y cuando ya se produce esta hormona, la corticotrofa, ya pasamos a un tercer nivel, que en este caso sería la glándula suprarrenal. Entonces, esta va estimulando con las hormonas que secreta para que esta suprarrenal secrete otras hormonas. Por ejemplo, la aldosterona. Bueno, también tiene una porción, vamos a ir mencionándola ya casi al final del tema. Bien, dentro de las cromofilas o basófilas encontramos, ¿no?, este color característico, más un tono morado. Las acidófilas tienen su núcleo ahí predominante, y las cromófobas en blanco, casi en blanco. Eso les va a venir en su práctica, traten de diferenciarlo para no confundirlo, ¿no?, en cuanto a las familias. Ya, si no han entendido, ¿no?, hasta este segundo nivel, vamos a ir completando esta tabla, que viene a ser el resumen de estas células, tanto a nivel hipotalámico y adenohipófisis pars distalis. Entonces, en este caso yo les dije que toda aquella hormona que tenía RH pertenece o es liberado por cierta estructura. ¿Recuerdan cuál es? Voy a completar acá. Y empieza con H. ¿El hipotálamo? Correcto. Hipotálamo. Van a ir escuchando esto, hormona tras hormona. Entonces, el hipotálamo siempre en relación con sus hormonas que tengan la letra RH. Y van a tener, ¿no?, esa primera palabra, que es hormona liberadora, hormona o factor inhibidor, hormona inhibidora. Si tiene esta palabra es directamente hormona hipotalámica. Luego, cuando estas actúan a primer nivel, pasamos a un segundo nivel. ¿Y a quién van a estimular? Hemos hablado solamente de una porción. Acá hay una A. ¿Quién secreta las somatotrofinas, corticotrofas, tirotrofas, gonadotrofas? Tienen estas células. Chiquis.
Empieza con A. Es una estructura. La adenipófisis. Adenohipófisis. Listo. ¿Y pero qué parte? Intermedia, será tuberalis, nerviosa, opción A, B. Distal. ¿Distal o distalis? Listo. Entonces, recuerden, primer nivel, hipotálamo, RH o factor inhibidor, factor estimulante. Tipo de célula, a nivel de adenipófisis, a esas 5 familias que hemos ido conociendo con nombres medio raritos, pero lo clásico es que termine en tropa. Tropa, tropina o tropa. Bueno, tropa, tropina. Y ya a nivel de qué hormona estimulan estas de segundo nivel, vamos a encontrar ya las que tienen un nombre con RL, puede tener TH o SH, mira, FSH, H, pero ya solamente tienen a la H. Entonces ya es una hormona a nivel hipofisiario. ¿Listo? Depende si es el alfa o beta, ya depende a lo que les he ido mencionando de las familias. Cerramos con esto y nos vamos a lo que es la segunda porción de la adenopófisis. Seguimos acá, pero ya pars intermedia. En esta parte intermedia, lo importante que quiero que conozcan es la producción de la hormona la melanocito estimulante. Tuve que esperar, chicos, 2 ciclos para poder conocer qué es lo que hacía realmente esta porción. Entonces, ya teniendo ese curso de sistema endocrino a nivel fisiológico, entendimos que esta hormona, melanocito estimulante, va justamente a trabajar con lo que es la estimulación de la liberación del color de las células que van a cubrir el sistema tegumentario. Mientras más haya esta producción de hormona melanocito estimulante, mayor será la pigmentación de tu piel. Entonces, ¿qué es lo que es la única? Bueno, es la única hormona que guarda esta porción, la pars intermedia, que también contiene esta porción a las bolsas de Ratka. Acuérdense de la ratita. Va a estar como que atrapada entre la porción limítrofe entre pars distalis y pars tuberalis. Entonces, si hacemos un dibujito solamente de la porción adenohipófisis, tenemos en el medio a la pars intermedia, la pars distalis y la pars tuberalis. Entonces, actúa también como región limítrofe y va a tener células basófilas de ese color bastante moradito, azul. Recuerden a su hormona y a sus bolsas de Ratka. Y también puede que les coloquen donde quedan como restos material coloide. También en esta porción. Acá tenemos una imagen bastante bonita. Vino esto en un pasito de práctica porque querían saber, ¿no? Si se confundían con los folículos tiroideos, pero no eran folículos. Es demasiado irregular estas bolsas o quistes de Ratka para poder confundirlas con un folículo estimulante. También lo vamos a ver más adelante. ¿A qué me refiero con eso? Ya la porción tuberalis o la pars tuberal es un tipo de células cúbicas, células epiteliales cúbicas, que van a envolver al tallo hipofisiario. Es decir, si dibujamos, en este caso pars distalis, pars intermedia, esta pars tuberalis va a lanzar tejido o células que van a cubrir, ¿no?, el tallo que lo une con lo que es el hipotálamo. ¿Ya? De esa manera actúa. Su función es desconocida, para el Gardner también, la versión que está utilizando es desconocida. Entonces vemos acá, ¿no? Tallo infundibular, pars distalis. ¿Y qué sería esta porción? ¿Qué porción sería esta, chicos? Si está entre el tallo infundibular y está la pars distalis, ¿qué hay en el medio? Recuerden a la rata, que está atrapada. La pars intermedia. ¿Ok? Listo. Acá está, ¿no? Pars intermedia, como el dibujito les decía, es la porción encerrada, como si atraparas una ratita. Pars distalis y la pars nerviosa. Listo.
Ya, esta es una porción que viene a ser ya hablar de la neurohipófisis o hipófisis posterior, como ustedes quieran llamarlo. Va a ser solamente, recuérdenlo, con una bolsita que almacena hormonas y va a liberarla siempre y cuando el organismo lo necesite. ¿A quiénes guarda? Ya les dije, la oxitocina y la vasopresina. Va a tener, ¿no? En contacto con el infundíbulo, vemos acá, este infundíbulo que viene a ser, o sea, toda esta parte del tallo o una porción del tallo que va a conectar. Recuerden, esta imagen está como que volteada. Siempre veíamos a la adenohipófisis hacia la mano izquierda y la neurohipófisis a la mano derecha. Bueno, en este caso se ha volteado la imagen y ahora lo que estoy viendo primero es la neurohipófisis, esta porción. Ya, entonces acá se me menciona el infundíbulo, que es la porción donde se encuentra su conexión con el hipotálamo. Entonces, ¿qué tiene el infundíbulo? Tiene a esas fibras nerviosas por donde se van a ir liberando a la oxitocina y la vasopresina para que se guarden, ¿no? En esta porción de la neurohipófisis. Para eso es el infundíbulo, es un medio de comunicación entre el hipotálamo y la neurohipófisis. ¿Qué otra porción tengo, no? ¿O qué es lo importante que también quiero que guarden de acá? De esta porción es importante que ustedes vean que tiene cuerpos de Herring. Estos cuerpos de Herring, bueno, son utilizados, si no me equivoco, para lo que es también sostén, para, en este caso, mantener, ¿no? A estas hormonas acumuladas. Y van a tener también células gliales, o conocidas como pituicitos, que en este caso van a tener una proteína conocida como proteína fibrilar glial ácida o la GFA. Si en el examen, ¿no? Preguntaron, ¿quién mantiene o quién incluye a la proteína GFA? Normalmente viene con sus siglas, es la pars nerviosa o la pars nerviosa de la neurohipófisis. Pars nerviosa o pars nervosa. Listo. Acá tenemos, ¿no? A los pituicitos, esas células gliales, y a los cuerpos de Herring, que son un poquito más grandes, y están, ¿no? Manteniendo lo que viene a ser el contenido. Listo. Terminamos con hipotálamo, terminamos con hipófisis, y ahora vamos a adentrarnos a lo que viene a ser la glándula pineal. Una glándula bastante, como que olvidada, ¿no? En cierta parte, porque al ver que tiene incluso un peso chiquito y que a lo largo de los años dentro de una persona se va, en este caso, si no me equivoco, se calcifica, ya no tiene ningún tipo de función, pero no es así. La glándula pineal es una de esas glándulas que va a permitir sobre todo la función de nuestro ciclo sueño y vigilia. Es decir, va a actuar bastante con lo que viene a ser el ciclo circadiano. ¿Recuerdan ustedes uno de sus primeros términos nuevos, ¿no? De primer ciclo, donde se hablaba que para que una persona llegue a dormir o cumpla ese su sueño, el ritmo circadiano puede ir cambiando de persona en persona. Hay quienes pueden estar más despiertos durante la noche, ¿no? Y quizás prefieran dormir en el día, porque va a depender mucho del ciclo circadiano que tengan. O el ciclo, ¿cómo es? El reloj de las células que él tenga. Listo. Entonces, características se encuentra en el techo del tercer ventrículo. Ustedes van a verlo así cuando estén en neuro, pero adicional, por ejemplo, vamos a tener algo así. Listo. Ahí esto es así, si no me equivoco. Ya. Tenemos ventrículos laterales, los de acá. Y vamos a encontrar al tercer ventrículo y al cuarto ventrículo. En esa porción se encuentra lo que es la glándula pineal. Esto es un corte, sí, o sea, este dibujo es solamente como para ubicarlos. El tercer ventrículo, ahí, en esa porción, se va a encontrar la glándula pineal, que está justo atrás, ¿no? Como que atrás del hipotálamo. Solamente para que se ubique. Peso de 120 miligramos y tiene un desarrollo máximo hasta los 10 años. Cuando en un abuelito se quiere ver, ¿no? La glándula pineal, este está calcificado. Por eso es que muchos de los abuelitos, ¿no? Ustedes habrán visto, sus abuelitos
se levantan muy temprano, cerca de 2 de la mañana, 3 de la mañana, ya no pueden dormir, porque justamente su glándula pineal ha ido perdiendo función y ya no está cumpliendo el ciclo circadiano que lo hacía correctamente cuando era más joven. ¿Qué estructuras vamos a encontrar en esta glándula? Los pinealocitos o células parenquimales, recuerdan, ¿no? Esa función de ser parte de lo que es liberación de la melatonina. ¿Qué es la melatonina? No lo confundan con la melanina. Melanina es pigmentación. Melatonina, sueño. Esta melatonina va a afectar en lo que viene a ser el ciclo de sueño. Y acá, si me permiten, ¿no? El tiempo, algo que, bueno, nos explicaron como eje, funciona así. Una persona, por ejemplo, ya es 6 de la tarde, 7 de la noche, ya no hay luz, ¿no? Entonces, esta persona, por ejemplo, está tecleando en la computadora con la luz apagada y ya no hay luz. ¿Qué sucede? Cuando no hay luz, empieza a activarse un sistema. Y este sistema viene a activar al núcleo supraquiasmático. ¿Ok? Este activa al núcleo supraquiasmático y este núcleo va a activar a lo que viene a ser la glándula pineal. La glándula pineal, por este estímulo, va a empezar a secretar melatonina. Y la melatonina va a ir activando, o bueno, en este caso, claro, activa los núcleos preópticos ventrolaterales, o conocidos, como yo los veo, el núcleo BLPO. Cuando estos núcleos ya empiezan a funcionar o se activan, entonces ellos van a hacer una acción diferente. En vez de ir activando, ¿no? Veíamos este eje, todos están activando uno tras otro. Estos núcleos BLPO van a inactivar. Inactivan. ¿A quiénes inactivan? A los centros arousal. Así se llama. Centros arousal que van a inducir por fin el sueño. Entonces, ahí por si querían conocer cómo era más o menos esa ruta del trabajo de la melatonina. No hay luz, entonces, bueno, empezamos a cerrar los ojos, ¿no? No entra la luz y el núcleo supraquiasmático se activa, ¿no? Activa la glándula pineal, se libera melatonina, melatonina actúa sobre estos núcleos BLPO y estas inactivan a los centros arousal. Y de esta manera se empieza a digo, a inducir lo que es el sueño. Entonces, algo más de acá de esta porción. Bueno, su función, ¿no? Acá esta porción era para llenar, trabaja con lo que es el ciclo circadiano y el sueño y vigilia. Sistema, bueno, también puede ser vigilia y sueño. Listo. Entonces, dos funciones importantes, ciclo circadiano y sistema sueño y vigilia. Y algo que quizás no podría consultarse en lo que es elaboración de práctica, ahí sí se preguntaba qué era la arenilla cerebral, o por qué se encontraba, ¿no? En la glándula pineal. Cuando en la glándula pineal se encuentra esta porción de arenilla, que viene a ser, ¿no? Una acumulación de lo que es calcio y fosfato, se va a deducir de que esta glándula pineal se está calcificando. Es decir, que ya la persona está creciendo, ¿no? O sea, bueno, en este caso, que se está calcificando y que se está perdiendo función. Entonces, es esta arenilla cerebral que actúa como un marcador de calcificación. Nada más. Eso, y bueno, acá está, ¿no? La arenilla. Tenemos a todas nuestras células, ¿no? Ahí trabajando para la glándula. Y estas porciones grandes, que son, como les digo, calcio y fosfato. Esta acumulación de estos dos forman arenillas cerebrales, que actúan como marcadores de calcificación. Listo. Y ya, acá entramos a una de esas glándulas reina, yo las llamo así porque literalmente hacen de todo. He dejado una laminita donde están todas las acciones que realizan. Esto, bueno, no está en su teoría, pero se los dejo para que puedan leerlo. Lo voy a explicarte un poco, pero de verdad, esta glándula tiroides trabaja en todo.
se mete en lo que es calcificación de huesos, resorción de huesos, se mete en crecimiento, se mete en lo que es a nivel del sistema muscular, se mete en todo. Entonces, vamos a ir viendo, por ejemplo, un poquito acerca de qué significa su nombre. Tiros de escudo y forma por la palabra eidos. Entonces, forma de un escudo. Estos dos lóbulos que forman ese escudo van a tener una unión que es conocida como el istmo. El istmo es una estructura que puede ir variando de persona en persona. Hay quienes pueden tenerlo y hay quienes no pueden tenerlo también. Lo que sí va a predominar es esa forma de mariposa o de escudo, como ustedes quieran verlo, donde se ubica en la región anterior e inferior del cuello y es una estructura bastante grande, se nota bastante. Y bueno, en este caso, como les dije, puede estar unido del istmo y está cerca o tiene no espacio con lo que es la glotis y la tráquea. Para su sostén necesita una cápsula fibrosa, ¿no? Algo que lo proteja. Y dentro de su parénquima vamos a encontrar a los folículos tiroideos. ¿Qué es un folículo tiroideo? Acá viene la pregunta para que no se olviden nunca, porque se vuelve a repetir este folículo tiroideo. Este es conocido como la unidad funcional y estructural de la glándula tiroides. Sin esta, no tendríamos T3, T4 y todo el sistema que pasaba primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cae totalmente. Si es que el folículo tiroideo es afectado, por ejemplo, en un cáncer. Entonces, el folículo tiroideo va a estar formado de dos cositas, o lo van a formar dos estructuras. La primera van a ser esas células epiteliales simples o células epiteliales cúbicas, sobre todo la forma cúbica va a predominar acá. El epitelio cúbico simple o células foliculares más el coloide. ¿Qué es el coloide? Es una sustancia gelatinosa, ¿no? Que va a encontrarse alrededor, o bueno, dentro de la unión de varios células foliculares. Fotito, acá lo encuentro. Parece un picarón, eso es lo gracioso, parece un picarón, porque miren, acá alrededor se encuentran, ¿no? Nuestras células foliculares o nuestras células epiteliales, formando un arco, ¿no? No sería un arco, sería un círculo. Y dentro se encuentra esta sustancia amarilla. Esta es amarillosa. Si uno no lo quiere sacar con una jeringa, va a sacar un líquido amarillo. Pero bueno, a nivel histológico lo van a ver de color rosado. Entonces, esto es solo a una imagen tipo referencial. Como lo vemos a nivel de laboratorio, así. Y es súper tranqui de encontrarlo y de identificarlo. Las cúbicas, o pueden haber también planas, ¿no? Formando su estructura cuando está inactiva. Y cuando está activa, se estiran, ¿no? Y tienen la forma cúbica. Y su coloide. Listo. Pero a diferencia, ¿no? De otras células o de otras glándulas, estas conviven con células extra foliculares. A estas células extrafoliculares también se les conoce como células parafoliculares o células tipo C o células C. Para no confundirlos, dos nombres nada más. Célula parafolicular o célula C. Estas se encuentran justamente alrededor de los folículos. Acá ya hablo de folículo tiroideo, o sea, todo ese conjunto está ahí, ¿no? Agrupado como un picarón. Y a los alrededores pueden estar, ¿no? Una o dos células C, que también tienen una función diferente a la que tiene este folículo tiroideo como tal. Pues este va a tener como principal función la liberación o la producción de T3 y T4. A diferencia de las células C, que tienen la función de la producción de la calcitonina. Va a estar muy involucrada con lo que viene a ser impedir que salga calcio o se libere calcio del hueso o de que se realice la resorción ósea, porque esta en este caso es como una inhibidora. Recuerden esta palabrita porque lo vamos a ver en trabajo antagónico con otro tipo de célula. Entonces, de acá, ¿qué puedo mencionarles? Para que se puedan guiar conmigo en lo que es la producción de lo que es la T3 y T4, tenemos que conocer más o menos la estructura de esta célula.
Recuerden siempre, la célula epitelial tiene como tal una base, o sea, su zona, la región apical. La porción apical tiene microvellosidades y a los extremos va a tener uniones para poder juntarse con otra célula folicular y de esta manera mantenga esa estructura, ¿no? De forma de pícaro. Entonces, recuerden esto, región basal, región apical y región lateral. Sobre todo esta, que va a ser como un punto de unión, y la basal un punto de ingreso. Bien, bueno, acá está, ¿no? Función, regular metabolismo basal y producción de T3 y T4. Y por acá, la única glándula que almacena sus propias hormonas. También voy a explicar por qué. Listo. A ver. Hasta ahí, ¿todo correcto, chicos? Para entrar a este proceso de cómo se genera la T3 y la T4. Si todo va bien, me deja su reacción, porfis. Listo. Ya, gracias, chicos. Bien. Para que ustedes no vean lo que es el metabolismo de lo que es la glándula tiroides o la producción de la T3 y T4, tienen que recordar sustratos. Para yo conseguir un producto necesito materia prima. ¿Y cuál es la materia prima para la T3 y T4? Anoten, yodo y tirosina. Gracias a estos dos elementos se tiene como producto a la T3 y T4. Y esto se va a dar a través de un mecanismo conocido como lo que es tenía un nombre exacto, pero podemos decirle biosíntesis de hormonas tiroides. ¿Ok? Si le quieren colocar un nombre. Biosíntesis de hormonas tiroides. Esta biosíntesis va a tener 6 pasos. Como tal, en su curso no sé si está así o todavía sigue en fase exocrina y fase endocrina, pero para que lo recuerden más fácil, véanlo con estos 6 pasos. 4, 5, 6. Listo. Primero voy a mencionarlos y luego voy a explicar este grafiquito para que puedan verlo. Mire, mejor utilizo el gráfico de frente. Listo. La pregunta clásica es, ¿de dónde nosotros conseguimos el yodo? El yodo lo vamos a conseguir a través de lo que viene a ser la dieta. El suelo, ¿no? Está lleno de diferentes minerales y gracias a que hay animales, ¿no? Que consumen las plantas que crecen gracias a esos minerales y nosotros nos comemos esos animales, estos están ricos en yodo. Entonces, el yodo de esa manera ingresa a nuestro organismo y es utilizado como materia prima para la elaboración de estas hormonas. Por otro lado, ¿de dónde consigo tirosina? También es parte de nuestra dieta. Entonces, estas dos ingresan a través de la dieta y van a ir viajando a través del torrente sanguíneo como iones. Uno de ellos viaja directamente hasta el tirocito, que es esa célula que estábamos viendo, ¿no? O la célula folicular. Y la otra va a encontrarse ya dentro de se va a producir dentro del tirocito. ¿Y quién es quién? Vamos a ver acá. Listo. Tenemos nuestro capilar o nuestra venita, ¿no? Donde está viajando lo que viene a ser el yodo. Acá está, lo vemos. Yodo en forma de ion negativo. ¿Qué sucede? A través del capilar viaja y por la basal o la zona basal, el ion ingresa, atraviesa el tirocito y acá, recuerden, esta porción, o sea, todo esto es coloide, ¿ok? Todo esto se realiza en la zona del coloide. Entonces, miren, se está pegando, o bueno, se queda en esta primera parte que es la zona de las microvellosidades y el ion va a pasar por diferentes fases. La fase de la oxidación, organificación y acoplamiento. ¿Qué sucede? Entra el tirocito directamente hasta la zona apical y gracias a a una enzima que es conocida como la TPO o la peroxidasa, peroxidasa o la TPO,
esta es una enzima que va a ayudar en este proceso, hace que el ion primero se oxide. Primer paso. Esta enzima hace que el yodo se oxide. Luego, va a hacer que se organice. En este caso, ya a través de un proceso, me va a sacar como residuos la MIT y la DIT. Recuérdenlo con ese nombre porque es mucho más fácil recordar los nombres. Por ejemplo, si quieren conocer qué es MIT, significa monoyodo tirosina. Y si es DIT, diyodo tirosina. Pero pueden recordarlo MIT y DIT. Ya. Las organiza y me da como estos dos residuos. Y el tercer paso vendría a ser el acoplamiento. ¿Qué sucede en el acoplamiento? Va a empezar a unir a estos dos residuos. Si yo uno un MIT más un DIT, sería 1 más 2, 3. Y acá encuentro a la T3. Pero si yo uno un DIT más otro DIT, sería 2 más 2, 4, la T4. Entonces ahí se forma la T3 y la T4. Listo, ya la acoplé y ya tuve estos resultados. Pero estos no se van a quedar en el coloide. Es necesario que a través de lisosomas empiece a moverlas y estas puedan ser liberadas nuevamente al capilar para que viajen y sean utilizadas en el lugar en donde se desee. En este caso, ¿cuál es la porción activa? ¿Cuál de estas dos es la más activa? La más activa viene a ser la T3, pero es la que está en menor cantidad. Sería menor cantidad, pero mayor potencia. Y la T4 vendría a ser mayor cantidad. Por ejemplo, está en un 90%, si no me equivoco. 90% y este está en 10%. Mayor cantidad y menos potencia. Entonces, de esa manera se realiza lo que es el metabolismo de las T3 y T4. Acá hay un textito, ¿no? Donde explica un poco de cómo se dio esto. Pero aguanten, chicos. Me olvidé de un paso importante. ¿Quién ayuda justamente a que, o sea, sale, ¿no? El ion, se oxida. ¿Pero a qué cosa se une? Ya, bueno. Este elemento, la tiroglobulina. Ya. Ahora vamos a... todos estos pasos se dan, de la organificación se da todo correcto, pero antes de la organificación hay un pasito. Este pasito se llama lo que es la síntesis de la tiroglobulina. ¿Qué sucede? A nivel del RER, o el retículo endoplasmático rugoso, se va a convertir la tirosina, que era nuestra primera, o el segundo sustrato, en tiroglobulina. Tiroglobulina. Y esta tiroglobulina va a ser lanzada hacia la parte apical, donde se va a encontrar con el yodo. Automáticamente estas dos se enamoran, para que lo recuerden, se enamoran y empiezan a trabajar para que en este caso se organicen y la tiroglobulina, ¿no? Acá por eso estaba acá la TG, se organicen y de esta manera se libera, ¿no? La tiroglobulina libera, esta simplemente dice, bueno, ya tienes tu producto, tómate capilar y lo manda hacia los capilares y ya el T3 y T4 empiezan a circular a nivel sanguíneo. Entonces, resumiendo, entra el yodo, y la tiroglobulina también se sintetiza, se da la oxidación a través de la peroxidasa, esta enzima, luego se organiza en MIT y DIT, se acopla para darme T3 y T4, vienen las lisosomas, los engloban al T3 y T4 y las liberan hacia el torrente sanguíneo. ¿Listo? Con eso terminamos esa porción y nos vamos a lo que es la regulación o feedback de estos tres niveles. Bueno, acá un ejemplo de lo que sucede con la mayor cantidad de gónadas, con el páncreas, ¿no? Y otras glándulas que van a actuar a tercer nivel. Pero recuerden, primer nivel siempre hipotálamo y segundo nivel también casi siempre hipófisis. Y la porción anterior sobre todo. ¿Qué es la retroalimentación o feedback negativo o también pueden encontrarlo como feedback positivo? Bien, ¿qué sucede? El hipotálamo va a estimular con su TRH a la hipófisis. La hipófisis va a liberar TSH que va a estimular a la glándula tiroides.
Y la glándula tiroides va a secretar T3 y T4 en gran cantidad. Pero ¿qué pasa cuando el organismo ya está cansado y dice, ok, has liberado demasiado, ya no quiero que liberes? ¿Quién le manda la señal si estos órganos no tienen ojos, no tienen boca, no tienen manos? Solita, ¿no? Por esta gran cantidad que tiene, sus propias hormonas van a viajar hacia el hipotálamo y van a decirle al hipotálamo, ¿sabes qué? Reduce o inhibe tu actividad. Y de esta manera hacen feedback negativo. Cuando hay demasiada cantidad, se hace feedback negativo. Por otro lado, si esta glándula tiroides tuviera algún problema, la estructura no se ha recibido algún tumor o desarrollo de algo, empieza a disminuir las cantidades. El propio hipotálamo también se da cuenta, ¿no? Dice, espera, creo que no me están llegando las hormonas que deberían de hacer que yo disminuya. Entonces, más bien creo que hay que aumentar la cantidad. Entonces, por esta falta de T3 y T4, van a hacer que el hipotálamo realice un feedback positivo y se aumente las cantidades de T3 y T4. Pero antes de eso, bueno, obviamente tuvo que haber estimulado a la TSH y luego a la T3 y T4. Eso es el feedback. Feedback negativo para aumentar, no digo para disminuir, y el feedback positivo para aumentar. Y algunas enfermedades que normalmente se presentan para patologías de tiroides es el hipotiroidismo, hipo de disminución, el hipertiroidismo, mucha cantidad de T3 y T4, y esta enfermedad, que es la enfermedad de Graves Basedow, es un tipo de hipertiroidismo. ¿Qué vamos a ver? A una persona bastante hiperactiva, una persona que está corriendo de un lado a otro, con los ojos saltones, porque justamente ha habido un aumento en la producción de T3 y T4 y ha habido un desequilibrio. Listo. Acá están las acciones de las hormonas tiroideas. Como les digo, se meten en todo, a nivel del cerebro, desarrollo y maduración del sistema nervioso central. Entonces, si no hay T3, T4, este niño va a ser retardado o también conocido como retraso mental. Se mete a la hipófisis, ya les dije, se mete con los huesos, ayuda en la formación y resorción ósea, en el hígado también se mete para síntesis de proteínas, en el tejido graso para la lipólisis, en el músculo para la termogénesis y el sistema nervioso simpático para receptores beta-adrenérgicos. ¿Pueden verlo mejor? Ahí lo dejo como lámina. La glándula paratiroides es súper corta. ¿Por qué digo esto? Porque son aquellas glándulas que van a acompañar a la tiroides. Paratiroides viene de al lado de la tiroides. Y parecen arvejitas que están, ¿no? Acopladas o dentro de la estructura de la paratiroides. Su ubicación, la tercera y cuarta bolsa faríngea, o bueno, su ubicación, digo, su origen embrionario, a partir de la tercera y cuarta bolsa faríngea van a salir, ¿no? Van a producirse estas paratiroides. Su ubicación es el lóbulo superior o inferior de la tiroides, o ustedes conozcanlo como al lado nada más de la tiroides. Dos porciones, estroma, que va a tener sobre todo lo que es estructura como tejido adiposo, también tiene tejido fibroso y sobre todo algunas estructuras linfáticas. Linfáticas. Listo. Y la porción del parénquima, que es la parte funcional, porque recuerden que esta era la porción que tenía células, ¿no? Y la parte viva. Tenemos a las células principales, aquellas que van a producir esta hormona, la paratormona. La paratormona es esa que ya vimos un poquito en lo que era tejido óseo, es aquella que va a permitir que los osteoclastos empiecen a trabajar y me saquen todo el calcio posible para aumentar el calcio a nivel de la sangre, porque ha habido una disminución, ¿no? O en este caso, vendríamos a decir que la paratormona actúa cuando hay un caso de hipocalcemia. Si hay hipocalcemia, entonces tiene que trabajar, hacer que el osteoclasto, bueno, se activa el osteoclasto, me saque todo el calcio posible y ¡fam! Se mantengan nuevamente en equilibrio los niveles de calcio en sangre. Esto es una función o bueno, un estímulo directo. ¿Ok? La paratormona
actúa a nivel de lo que es el hueso de manera directa. Pero a nivel indirecto también facilita un proceso que viene a ser darle la segunda hidroxilación a lo que es la vitamina D. En este caso, por ejemplo, para colocarlo acá, vitamina D, aquella que a través de la piel y a través de los rayos solares llegan, ¿no?, a la piel. Esta vitamina D, que tiene otro nombre, ¿no?, a nivel químico, tiene su primera hidroxilación o su primera conversión para que sea activa. O sea, la función de esta hidroxilación es pasar de vitamina D a una vitamina D activa. Entonces, ¿qué sucede? La paratormona a nivel directo hace que se favorezca la hipercalcemia, ¿no? O sea, aumento de calcio en sangre. Pero a nivel indirecto actúa para que la vitamina D pase a ser vitamina D activa. Ahí como datito. Listo. ¿Qué más? Las células oxífilas que están, ¿no?, en este caso en mayor cantidad durante la etapa de la pubertad, para esta manera, ¿no?, estimular funciones como es la de la hipercalcemia. Su estructura forman como nidos, vemos acá, ¿no? Forman como nidos. Y tienen, ¿no?, el núcleo bastante notorio porque tienen la tendencia a pintarse de un color ácido. Sobre todo esto, las células osífilas. Y bueno, las principales, que son un poquito más pobladas, ¿no?, son a mayor cantidad, tienen también ese aspecto, bueno, en este caso más separado, ¿no? Cada una individual. En cambio, las zoofílicas parecen ser nidos, ¿no? O sea, uno de otro se ve su núcleo así a simple vista. Y ya esta es nuestra última porción, nuestra última glándula, la glándula suprarrenal, aquella que se encuentra por encima de los riñones. Tiene una forma de pirámide, son dos en este caso, y tiene la función de la producción de hormonas esteroideas, ¿recuerdan? Las esteroideas y las catecolaminas por parte de su médula. Entonces justamente tiene dos porciones, la porción de la corteza y la porción de la médula. Vamos a ir hablando primero de la corteza suprarrenal. Esta es la que nada más se encuentra debajo de la cápsula. Si queremos verla acá, esta porción en color verde vendría a ser la cápsula digo, la corteza. Y esta porción de adentro, ¿no?, con los vasos y todo eso, es la porción de la médula. Esta que vemos de color medio amarillito, eso es su cápsula. Y si hago un corte más, ¿no?, hacia más histológico, entonces vamos a encontrarnos a tres zonas importantes: zona glomerulosa, zona fasciculada y zona reticulada. Cada una de ellas con la producción de una hormona protagonista. Vemos acá entonces, representan el 90% del peso de la glándula, es lo que pesa más, y carece justamente de circulación venosa porque toda la médula se lleva a esa porción. Y no almacena sus hormonas en gránulos porque son esteroideas. Recuerdan que eran esteroideas aquellas que, a ver si se acuerdan, ¿qué eran las hormonas esteroideas? ¿Cómo viajaban? ¿Alguien las ayudaba o viajaban solas? Pregunta de examen. Usaba proteínas transportadoras. Correcto. Proteínas transportadoras, y su mecanismo para poder separarse, ¿no?, del receptor es un poquito más lento. Porque demora, ¿no?, al estar siendo transportada, por ejemplo, como les dije, la globulina. Listo. Recuerden a la esteroidea y su transportador. Listo, esta tablita ayuda bastante a lo que es el resumen de las hormonas principales y lo que son las características a nivel histológico. La zona glomerular va a ser de aquellas células que van a formarse en forma de, ¿cómo se llama? En forma arqueada. Esta es su característica principal. Van a ver arcos de células. Y acá lo vemos, ¿no? Esto es en forma de un dibujo para que ustedes lo puedan ver bien. Vemos, ¿no?, arcos.
¿Y cómo lo vemos en un corte? Es súper de verlo. Un arquito, arcos. Y están como que acumuladas entre ellas también. Vemos a las células bastante en conjunto, sobre todo sus núcleos, que están súper pegados. Listo. ¿Quién es su hormona protagonista? La aldosterona. De manera general, a todas esas hormonas que van a ir viendo, se les llama mineral corticoides. La principal, la aldosterona. La segunda porción, que es la zona fasciculada, va a tener a las células organizadas en columna, rodeadas por capilares. Y acá se tiene, esta es una pregunta, siempre vino, es la 17 alfa hidroxilasa. Es una enzima que va a ayudar en la producción de los glucocorticoides. Y son estos mismos los que se encuentran en mayor cantidad en esta zona. Su hormona protagonista es el cortisol. La zona reticular, que está en menor cantidad, va a tener a sus células en forma de cordones irregulares, es decir, no voy a encontrar un inicio ni un fin de donde comienzan estos grupos. Se anastomosan y van a tener un citoplasma acidófilo con gran pigmentación de lipofucina. Encuentras en mayor cantidad a los andrógenos o hormonas sexuales, ¿no? Como la testosterona. Entonces vemos acá estos dos últimos. Recuerdan la porción en cordones. A nivel histológico también es tranquilo de verlo. Vamos a ver a los núcleos un poquito más separados y en cordones. Acá es todo desordenado, ¿no? Un poquito arqueado. Acá, por el contrario, se ven anastomosis. Mira, por ejemplo, estos, yo supongo que debería ser así, pero no, ¿qué pasa? Acá ya se está uniendo con otro grupo. Acá también ya se está uniendo con otro grupo. Y estos son los más desordenados. En este caso, vamos, no hay como que un límite, ¿no? Acá todavía había un límite, acá también un poco, pero acá no hay límites. Entonces, si se les consulta, ¿no? De núcleos grandes, predominantes, anastomosados, que no tienen, ¿no? Un inicio y un fin de dónde nacen, entonces es esta zona glomerular, digo, reticular. Listo. Para que se acuerden el porcentaje, 10, 75 y 15. 10, 75 y 15. Esa es la cantidad que representan en cuanto a área. O sea, la que tiene mayor extensión es la zona fasciculada. Listo. Ah, bueno, este es un grafiquito que bueno, de por sí lo explico acá para que ya tengan como que idea en lo que ya es sistema cardiovascular. Bueno, nadie quisiera, ¿no? Sufrir un accidente de tránsito, pero ¿qué pasa si pasa esto, ¿no? En este caso, esta persona va a entrar en hipovolemia, que significa disminución de lo que es el volumen sanguíneo, y puede llegar a entrar en shock hipovolémico, que viene a ser una falla en todo el sistema. Pero como el cuerpo es tan inteligente, utiliza a sus órganos, utiliza sus glándulas para poder liberar hormonas y estas se empiezan a comunicar para sintetizar, o bueno, para este caso, por ejemplo, evitar que se pierda sangre, quizás disminuyendo el diámetro de las arterias o los vasos, o se respire más rápido, ¿no? Dilatando lo que son estas entradas, ¿no? Pero entonces, volvemos a esto, se produce hipovolemia, ¿y qué sucede? El riñón va a liberar en este caso, si no me equivoco, es una enzima, la renina. La renina va a ir, ¿no? Buscando acoplarse a alguna, alguna sustancia, que en este caso viene a ser el angiotensinógeno, que es producido por el hígado. ¿Ok? Cuando la renina y el angiotensinógeno se juntan, ¿no? O empiezan a trabajar, se produce la angiotensina 1. Y si actúa, ¿no? O bueno, otra enzima se acerca, la ECA, que proviene de los pulmones y también del riñón, bueno, ¿no? Otra enzima que lanza el riñón, se produce la angiotensina 2. Esta angiotensina 2 va a provocar de que se den estos diferentes pasos. Por ejemplo, aumentar la actividad simpática.
sea, la persona empieza a correr o empiece como que a aumentar, ¿no? Por ejemplo, a ventilar, ¿no? La reabsorción de sodio y de cloro, evitar que, por ejemplo, también se pierda lo que es líquido a nivel del sistema urinario. Pero lo que me interesa es esto, que a nivel de la zona glomerular, en lo que es la corteza suprarrenal, empieza a sintetizar o secrete la aldosterona. Esta aldosterona va a favorecer lo que viene a ser el aumento de lo que es el volumen sanguíneo, haciendo que se realice la vasoconstricción. Vasoconstricción. Listo. Entonces, teniendo eso, se cierra, ¿no? El ciclo y de esta manera se evita, ¿no? Que esta persona llegue a un estado de shock hipovolémico. Entonces, el de ahí el nombre de sistema renina, angiotensina, aldosterona. Renina, angiotensina, aldosterona. Por eso se llama así, el sistema. Entonces, ya esta es nuestra última porción. Vemos acá lo que es la corteza suprarrenal, nuevamente ya con sus hormonas y un poquito más de directamente las actividades. El cortisol en los glucocorticoides, que va a ayudar en lo que es la estimulación de la ACTH. Esta ACTH favorece lo que viene a ser el metabolismo de los carbohidratos, proteínas y lípidos, o sea, en este caso lo que es metabolismo de macromoléculas. Y también, si es que hay demasiado cortisol, ¿no? O sea, se entra en un nivel de estrés, en la persona, o bueno, en el paciente en este caso, se puede dar o se puede suprimir la respuesta inmune de los linfocitos. ¿Y dónde actúa de manera fuerte, ¿no? El aumento de cortisol en personas inmunodeprimidas o inmunocompetentes. Inmunocompetentes. ¿Listo? Ya está. Ya, los mineralocorticoides, que a la cabeza está la aldosterona, van a ayudar justamente en la estimulación de la angiotensina 2 y nuevamente esta ACTH, la adrenocorticotropa. Y a nivel del túbulo colector distal del riñón, lo vamos a ver mejor en sistema urinario, va a ayudarnos a que se mantenga la reabsorción o se evite perder líquido. Las gonadocorticoides o andrógenos, en este caso, por ejemplo, la DEA, o conocido como la deshidroespinodosterona, o otras hormonas esteroideas como lo que viene a ser la testosterona y otros, ayudan a que se pueda dar lo que es la diferenciación sexual. En este caso hay un gráfico muy bonito que se nos presentó. A partir de los gonadocorticoides, se dan, ¿no? Toda una baraja de hormonas que van saliendo, ¿no? Entre ellas la testosterona, la DEA, el estradiol. Pero ¿qué sucede? Cada una de estas vías para que se dé, ¿no? Como resultado esto, a partir de un producto o de un sustrato que es de los gonadocorticoides, cada una de estas vías tiene una enzima. Si esta enzima falla o una enzima cambia de lugar, entonces no se produce la hormona que yo quiero como producto final. ¿Y qué sucede? Hay una falla en lo que viene a ser la diferenciación sexual. Y entonces en este caso, por ejemplo, se desarrolla labios, bueno, los labios mayores en lo que es un niño. O una niña puede tener, por ejemplo, especie de bolsas escrotales cuando es niña, ¿no? O sea, debe tener características femeninas, pero tiene características de hombre. Entonces, por eso es que esta impide la diferenciación sexual y, bueno, en este caso ya me acordé, se llama ambi- ambigüedad sexual. Si es que hay algún problema con los gonadocorticoides en su diferenciación para hacer estradiol, DEA, testosterona, entre otros. Y ya la última porción, que es la médula suprarrenal, de esta quiero que se acuerden su origen, la cresta neural, y que en esta van a almacenarse lo que vienen a ser hormonas en forma de gránulos y sobre todo lo que tienen acá.
células cromafines o feocromocitos que van a sintetizar o van a liberar lo que son las catecolaminas. Dentro de las catecolaminas más principales tenemos a la epinefrina o la norepinefrina. Otro nombre que pueden conocerlo a estas dos es la adrenalina y la noradrenalina. El estímulo para estas va a ser casi un poco contradictorio. Por ejemplo, para la adrenalina, lo que lo estimula viene a ser la taquicardia, o bueno, va a estimular la taquicardia, la vasodilatación y la vasoconstricción en otros órganos. No va a depender mucho si es respiratorio, si es cardíaco, el sistema. Y la noradrenalina, ella sí trabaja exclusivamente para la vasoconstricción y la hipertensión. También es conocido como un neurotransmisor importante o un neurotransmisor simpático importante, porque el que es a nivel parasimpático, si no me equivoco, es la acetilcolina. Entonces ahí su diferencia. Y otro segundo grupo de células que son las neuronas ganglionares, son escasas y su función tampoco no tiene mucho resalte. O sea, están ahí de sostén también. Listo, chicos. A ver, si queremos ver, ¿no? Su resumencito, está acá. Cápsula, zona glomerular, fasciculada, reticular y la porción medular con las catecolaminas. Recuerden esto, siempre tomen agua porque justamente estas células se sustentan bastante en lo que es cuidar el nivel de la bulimia. Médula suprarrenal, aquí está un textito, parecen nidos. Lo van a ver acá, en forma blanquecina. Listo, chiquis. Y acá vienen nuestras flashcards. Bueno, un poco por la cantidad de alumnos que estaban, ¿no? Pidiendo un poco de permiso, no se sacó el Kahoot. Para la próxima semana se trae con lo que es sistema cardíaco y respiratorio. Para poder terminar esta porción, se presentan estas 8 flashcards. Me ayudarían que respondan conmigo a cada pregunta. Y si lo quieren hacer por el chat, también pueden hacerlo. Listo. Entonces, a esta primera pregunta, ¿cómo se clasifican las hormonas según su mecanismo de acción y su estructura? Habíamos visto 3 grupos incluso. Una la mencioné hace un ratito nada más. O sea, díganlo solamente con el nombre. Hormonas de tipo, está por ahí. Esteroideas y no esteroideas. Ujú, correcto. Y bueno, acá para adicionar, ¿no? Las derivadas de aminoácidos. Listo. ¿Qué hormonas produce la neurohipófisis? ¿Qué hormonas produce la neurohipófisis? Hay preguntas rata acá en las frases. Entonces, léanlo y muy bien, Matías. No produce hormonas. La neurohipófisis es aquella que solamente almacena. Recuérdenlo, es una bolsita que almacena. ¿Pero qué almacena? ¿Recuerden cuáles son esas hormonas? Oxitocina, ¿correcto? ¿Y la otra? Vasopresina. Listo, chicos. Cada una de ellas con estímulo, ¿no? Listo. ¿Cuál es la célula principal de la glándula tiroides y qué produce? Vimos 2 células, pero una de ellas es como que la más importante, incluso tiene su unidad. Por eso ahí no confundan la unidad y la célula. Hay una célula. Células foliculares Ujú, listo. y Células, producen T3 y T4. listo. Genial. T3 y T4. La otra célula es también, bueno, trata de trabajar, ¿no? Para poder, en este caso, disminuir las cantidades de calcio. Y tiene un nombre más o menos que sale por la primera letra de calcio. ¿Cómo se llama? Células
también están en glándula tiroides. Célula C o parafoliculares. Listo. Entonces, miren, acá, para poder recordar, mientras que las células parafoliculares, ¿no? En este caso son las también células llamadas célula C, impiden que salga el calcio, la paratormona, ¿no? Que está en lo que es la paratiroides, es la que saca, saca el calcio. Entonces, la célula C con la célula de la paratormona son antagonistas. Recuerden también este término, antagonista significa que una hace lo contrario a la otra. Listo. ¿Cuál es la unidad funcional y estructural de la glándula tiroides? Oye, El folículo tiroideo. ¿listo? Tiroideo. Ahí no sé por qué se está rayando mi lapicera. Ya. ¿Qué producía? O bueno, no producía, sino que, ¿qué es lo que lo forma al folículo tiroideo? Para agregar. Hay dos cositas que forman un folículo tiroideo. El epitelio simple cúbico y la sustancia coloide. Ujú. Listo. Ya. ¿Qué hormona produce la glándula paratiroides y cuál es su función? Lo mencionaron hace un ratito. No, calcitonio no. Ahí está, ¿ves? Ven ahí, quizás la palabrita. Esto puede parecer un sinónimo. Parafolicular, pero recuerden esto, es parafoliculares o células foliculares. Y la otra es paratiroides, al costado de la tiroides. Entonces, las células C pertenecen a lo que es tiroides y para paratiroides vamos a encontrar a lo que son las células paratiroides, que se encargan de lo que es la salida de la paratormona. Ujú. Ya, listo. ¿Qué células forman la médula suprarrenal y qué secretan? Bueno, acá para que lo puedan revisar, mencióname solamente las tres zonas. Eran tres zonas y cada una de ellas tiene una hormona protagonista. ¿Quién está en 70%? La zona fasciculada. Ujú. Listo. Fascicular. En 5% o La 10%. reticular. Ujú. Y en 15%. La glomerular. Listo. También la hormona que protagoniza cada una de estas zonas. Con eso ya lo sacan esta porción de médula suprarrenal. No, la suprarrenal, digo, acá. Gente acá tenía que decir cortés. Porque la otra pregunta está acá. Pero esta era cortés. 15 glomerular, 70 fascicular y 10 reticular. ¿Quién estaba en glomerular? ¿Recuerdan? A la cabeza, a la cabeza. Su sistema. ¿Recuerdan? Su sistema. Renina, angiotensina. Aldosterona. Ajá. Aldosterona. En la fascicular, la que nos para El estresando. cortisol. Ujú. Y en la reticular, ya lo que sobra, a lo que nos hace diferentes. Son hormonas, ¿qué? Hormonas sexuales. A la cabeza, testosterona. Listo. ¿Qué núcleos hipotalámicos están involucrados en la secreción de oxitocina y ADH? Para oxitocina, ¿recuerdan quién era? Y ADH o vasopresina.
Listo. Ya, pero ¿quién es oxitocina es para quién? Me dijiste los dos de frente. Pero ¿quién es quién? Ujú, listo. ¿Ya lo sacaron? Muy bien, chicos. Y ya, última pregunta. ¿Cuál es la principal diferencia entre la secreción endocrina, paracrina y autocrina? Yo creo que esta es la pregunta más fácil de esta noche. ¿La endocrina trabaja de qué manera? ¿Tiene ruta o no tiene Aval ruta? torrente sanguíneo. Ujú, torrente sanguíneo. Listo. La paracrina, Era la diana cercana. ujú, los vecinos. Y la autocrina, así mismo. Ah, muy bien. Listo. Y ya, como última pregunta, así adicional, ¿dónde se encuentran los quistes de Ratka? ¿En qué porción? En la intermedia. Correcto. Listo. Entonces, con eso, chicos, cerramos. Y presento siempre la bibliografía para que puedan revisarlo a la cabeza del Garner. Esta parte es de las hormonas, lo repite bastante Garner con su grupo de mamatrofas, somatotrofas. Revísenlo. Siempre es clásico esa pregunta. Aquí es el bon para las imágenes que traigo y, bueno, el ROS, ¿no? Es un librito que tiene bastante corte histológico. Y bueno, a seguir trabajando para hacer la mejor versión de sí mismo, chicos. Gracias por haberme acompañado en esta sesión. Quería como que sí dejarles claro cuáles son esas hormonas en cada grupo, porque por las porciones que tiene, a veces uno llega a confundirlo, ¿no? Ah, no, este es otro grupo, o la somatótrofa es diferente a la somatostatina. No es lo mismo, simplemente que trata de agrupar a un grupo de hormonas. Entonces, si no hay alguna consulta adicional, vamos a ir cerrando